Ya, buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Habíamos visto esto, les había mandado. Sin embargo, vamos a hacer un repaso. Estos son los 4 casos de pandeo. Por ejemplo, empotrado libre. Aquí tenemos la carga crítica, la tensión crítica y la longitud reducida, o también es igual a la longitud efectiva. Entonces, doble articulación tenemos aquí, que esto es, aquí igual su carga crítica, su tensión crítica, y la longitud reducida es igual a L, ¿no? El anterior era 2L. Para este caso, cuando es empotrado articulado, tenemos, esta es la carga crítica, esto es la tensión crítica, y su longitud reducida es L dividido entre raíz de 2, vale decir que 0,707 por L. Y cuando tenemos doblemente empotrado, tenemos aquí que su carga crítica es esta, 4pi cuadrado e i sobre L cuadrado, sigma K, o tensión crítica igual a 4pi cuadrado e sobre lambda. Son fórmulas, ¿no?, que ustedes van a poder usar. La longitud reducida o efectiva es igual a L medios para este caso. Esto ya es un caso general, ¿no? Pues una fórmula general que nos representa, nos da todos los otros 4 casos. Entonces, generalmente, por ejemplo, dice los casos 1 y 4 son casos teóricos. En madera se usa el caso 2. Ahora, cuando es una estructura de madera, se calcula esbeltez con las dimensiones de la sección y no con el radio, puesto que la tensión crítica no debe superar el límite de proporción del material de la base. Este sigma P es la tensión de proporción, la magnitud de la esbeltez que permite aplicar las fórmulas 1 y 2 establecerá la siguiente desigualdad. ¿Ya? Si el delta, esto es la esbeltez de una columna, es mayor o igual a pi sobre pi raíz cuadrada de E, el módulo de elasticidad, entre la tensión de proporcionalidad, ¿no? Ahora, si bien podríamos ver, aquí es la esbeltez, es la longitud reducida entre el radio de inercia. Esto es la esbeltez. Para cualquier, uno determina la esbeltez, es la longitud reducida entre I. Como ven, este lambda, a eso se llama esbeltez. Y en todas las columnas siempre se calcula la esbeltez, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver, entonces, para aplicar los casos 1 y 2, dice, ahora vamos a ver, no. Ya, entonces, en la siguiente tabla se muestra algunos materiales de esbeltez. Tenemos material aquí, esto es acero, 73, acero 75, fierro fundido y madera. Ya, entonces aquí para la esbeltez tenemos casos. Lambda mayor o igual a 100 para este acero 75, lambda mayor o igual a 85, para el hierro, lambda mayor a 80, y para la madera, lambda mayor o igual a 70. Ahora, si el pandeo de la base surge solamente fuera del límite de proporción del material, entonces la tensión se obtendrá a través de una fórmula empírica de Jasinski, ¿ya? Y
Y así aquí es esta fórmula, ¿ya? Tensión crítica igual a A menos B por lambda más C lambda cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es si esta fórmula de aquí no cumpliría, vale decir lambda mayor o igual a pi por las 6 cuadradas del módulo de sigma de proporción a. Entonces, si esto, hay que usar esta fórmula empírica, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se utiliza esa fórmula. No es una formulita bastante sencilla para poder utilizar esa fórmula. Ya también está en el manual, ¿no? Que ustedes tienen, ya. Ahora, esto de aquí, de las fórmulas 1 y 2, es que ha pasado aquí, ha salido una propaganda ya. Las fórmulas 1 y 2 son estas, por si acaso. Esta de la tensión crítica y esta es la carga crítica. Esas son, para cada caso, ustedes pueden aplicar, dependiendo del caso que se les da, ¿no? Es fórmula 1, fórmula 2, pero para cada caso. ¿No? Si bien aquí no lo he puesto fórmula 1, pero es para cada caso tiene su carga crítica y su tensión crítica, ¿no? Carga crítica, tensión crítica. Entonces, vamos a ver nosotros aquí. Ya, por ejemplo, ahora bien, estas expresiones, si siendo que A, B y C son coeficientes empíricos que dependen del material y se miden en las mismas unidades que la tensión, o sea, de estas unidades, este material, dice, ¿no? Acero, acero 75, hierro fundido, madera, y aquí están estos coeficientes, A, B y C. ¿No? Entonces, estas unidades de estos coeficientes empíricos son en kilogramos sobre centímetro cuadrado, kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, tenemos así, ¿no? Para depender del caso que utilizamos esto. En acero CT, el A es 3100, el B es 11,4 y el C es 0. Y en acero 75, 4640, 3617 y 0. Hierro fundido 7760, 120 y 0,50. Y madera 293, 194 y 0. Ahora, en esta tabla a continuación, se muestran lo que, el módulo de elasticidad, como también en los límites de proporcionalidad de los materiales. Por ejemplo, aquí tenemos en el acero CT3, tenemos que el módulo de elasticidad es 2 millones kilogramos centímetros cuadrados. Y en este acero CT5 también es 2 millones, pero en el hierro fundido había sido 1,2 millones. En este material se llama duro aluminio, es 700,000. Y en la madera, como ustedes también conocen, la madera su módulo de 100,000. Y aquí nos dan unas tensiones de proporcionalidad de estos materiales, ¿no? Para el acero CT3 es 2,000, para el acero CT5 2,400, fierro fundido 1,800, para el duro aluminio es 1,700 y para la madera es 200. Por ejemplo, aquí vamos a ver igual, ¿no? Esto también tenemos en el manual, pero es mejor siempre verlo, ¿no? Dice determinar las magnitudes de la carga crítica y la tensión crítica para la siguiente base. Entonces, esta es, por ejemplo, aquí tenemos una columna empotrado. Tenemos aquí el peso que es la carga crítica, es la longitud de la base, a 2 metros, y el diámetro es una sección circular, cuyo diámetro es 8 centímetros. Y además había sido esta base de acero, ¿ya?
Entonces, si nosotros vemos, ¿qué requerimos? Vamos a requerir calcular la esbeltez. Y para calcular la esbeltez de esa base o de esa columna, necesitamos necesariamente determinar el momento de inercia. Y teniendo el momento de inercia y el área de la base, vamos a determinar el radio de inercia o el radio de giro, ¿no? Entonces, como es esta base de circular, su inercia, ustedes pueden ver, ¿no? De una sección circular, la inercia es pi sobre 64 por diámetro a la cuarta. Y si hacemos el cálculo, tenemos pi sobre 64 por 8 a la cuarta, 8 a la cuarta por pi dividido en 64. Esto es 201,06 centímetros a la cuarta. ¿No? Ahora el área. El área de una sección de un círculo es pi por r cuadrado, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, con cualquiera de esas podemos calcular, pero mejor como el dato es el diámetro, tenemos pi cuartos por 8 al cuadrado. Vale decir que su área es 50,6 centímetros cuadrados. Calculamos el radio de inercia o el radio de giro, que va a ser ahora la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Entonces, ahorita vemos aquí. Y aquí está, ¿no? Ahí está. Hemos emplazado los datos de la inercia, que es 201,06, el área, y tenemos 2 centímetros. Ahora, con esto vamos a calcular la esbeltez. La esbeltez, ahora vemos aquí, nos vamos al caso, miren, porque es empotrado, pero usted se hace empotrado, aquí está. Vamos a ver aquí, empotrado, aquí está el caso, aquí es, empotrado. La longitud reducida es L medios, os vale decir que es 0,5L, eso se consideraría aquí. Miren, es 0,5L y eso vemos aquí. Aquí vamos a ver en la esbeltez. Aquí está. ¿Ven? La longitud, el caso 4 decía longitud reducida 0,5L. En este caso, esta columna de 2 metros tiene 200 centímetros. Sería no 0,5 por 200, si es 2 metros le ponemos en centímetros. 0,5 por 200 entre 2 sería 200 por 0,5, 100 entre 2, 50. No tiene unidades la esbeltez, jóvenes, ¿no? No tiene unidad. Como ustedes verán, es 50. Ya no tiene unidad, es 50. Entonces, ahora vean ustedes aquí, ¿ya? Si se va a dar el caso esto, si el lambda es mayor o igual a pi por e sobre sigma de proporcionalidad, bueno, vamos a poder determinar las fórmulas 1 y 2, tanto para hallar la carga crítica, la tensión crítica y la carga crítica. Miren, si ustedes ven en la tabla de la página número 71 del manual, o aquí arriba que ya he pasado, para el caso del CT, aquí no, CT5, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el módulo de elasticidad había sido 2 billones y el sigma de proporcional es 2.400. Esos son datos de la tabla. Entonces, 2 millones entre 2.400. Vemos aquí, miren, 50 es mayor a esta expresión. Si ustedes hacen el cálculo de esta expresión, 2 millones entre 2.400 sacan las raíz multiplicado por pi, es 90 a 60, no es mayor. O sea, vale decir que 50 es menor a 90 a 60. Por lo tanto, no puedo yo aplicar estas fórmulas. No puedo aplicar estas fórmulas de carga crítica ni tensión crítica. No puedo aplicar. Entonces, como no puedo aplicar, debo recurrir a utilizar otras fórmulas y las fórmulas que hemos visto ahorita, que son las fórmulas de Jasinski. Eso, fórmulas, ¿no? Eso dicen, ¿no?
Si el pandeo de la base surge fuera del límite de porosidad del material, entonces la tensión se obtendrá por la fórmula empírica de Yasin. Esto vamos a aplicar, esta fórmula. Aquí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para el 75 vemos la tabla, ¿no? El A es 4.640, el B es 36,17, nada más, y el C es 0. Pero aquí, ven la fórmula, ustedes está afectado por lambda, está multiplicado por lambda, por la esbeltez. Entonces, la esbeltez hemos determinado, había sido el valor de 50, entonces multiplicamos por esta formulita. El A es ya dato de tablas. Este B también es de tablas, 36,17. Y este lambda hemos calculado aquí, ¿no? La esbeltez de esa columna, en este caso de acero, ¿no? Que está empotrado. Entonces, ahora la tensión crítica nos da 2.831,5. Estas las unidades, este 2.831,5 es en kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? Ahora entonces, si aquí tengo la tensión crítica, voy a poder calcular la carga crítica. ¿Por qué? La carga crítica no va a ser más que la multiplicación de la tensión crítica por el área. Entonces, aquí abajo van a ver ustedes eso que hemos... Eso, ahora sí. La magnitud de la fuerza crítica resulta que es P crítico igual a tensión crítica por área. El área le hemos calculado también, es 2.831 por 0.5, aquí está la tensión crítica del área, ya le hemos calculado que arriba, era 50,26 centímetros cuadrados. Entonces, ya tenemos 2.831.5 por 50,26, va a ser 142.311,19, ¿no? O en toneladas sería 142 toneladas, ¿no? Sería, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de kilogramos. Perfecto, entonces eso habíamos visto y algo de eso también vimos en los videos que les he mandado, que no es complicado de todas maneras tener todas estas fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es la fórmula de Euler, que nos permite determinar la carga crítica para producir el pandeo. No depende de las resistencias materiales, sino de las dimensiones y el módulo elástico. Hemos visto ya arriba eso, ¿no? Aquí tenemos, digamos, un margen anelástico de 100 hacia atrás y mayor a 100. Lambda es igual, la esbeltez aquí es en las abscisas, L sobre I. Y es la curva, ¿no? De Euler. Esto de aquí es la tensión crítica. Este gráfico, por si acaso, se ha sacado de este libro que les he dado a ustedes dentro de la bibliografía, Resistencia de materiales, ¿no? De Singer. Ya. Entonces, todo esto lo tienen y no hay necesidad de repetir, también está en el manual, pero lo que sí vamos a poder ver esta parte, tal vez un poquito para que ustedes tengan, ¿no? Columnas cortas, fallan por compresión cuando la esbeltez menor o igual a 100. Columnas intermedias fallan por compresión y pandeo cuando hay en este rango mayores a 30 y menores a 100. Y largas fallan cuando la esbeltez es mayor a 100. ¿Ya? La tensión de proporcionalidad admisible es igual a la tensión crítica sobre N. Este N es como un factor de seguridad, nada más.
Ya, creo que esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto, ya lo tienen ustedes esto en el video anterior que les he pasado, o sea, no hay ningún problema, pueden revisar, no es un ejercicio nada, nada complicado, ¿ya? Aquí también igual tenemos la, la curva esta, ¿no? Que es igual, aquí estamos, para determinar la tensión crítica. Entonces vamos a continuar viendo esto. Aquí hay algunas consideraciones. Estas son algunas, aquí hay unas fórmulas que dicen, ¿no? Fórmulas de Ted-Mayer, algunas cosas, algunas otras fórmulas. La tensión crítica dice que es 3 menos 11,4 de lambda. En STI, lambda es igual a 100, el módulo de elasticidad es 2100 toneladas centímetro cuadrado y su tensión crítica es esta. Si aplicación de la fórmula de Euler. Son otras fórmulas, ¿no? Pero en Gesher dice la tensión crítica es pi cuadrado por t sobre lambda, pero que este es el módulo de Pandeo, entonces la tensión crítica es menor a la sigma de proporción. Para que la fórmula de Euler sea aplicable, el esfuerzo que se produzca en Pandeo no debe exceder el límite de proporcionalidad. Eso es una condición. De todas maneras, aquí hay diferentes casos, pero aquí vamos a ver lo que es la tensión admisible por Pandeo para el acero, ¿no? Todas estas fórmulas, en algunos textos hay también el mismo Xiao, hay algunas de estas fórmulas. Por ejemplo, aquí dice, la tensión admisible es igual a la tensión crítica dividido entre un factor de seguridad B, donde B es mayor a 1. Esta fórmula se debe a este investigador Gordon Zankine, donde, mire, aquí tiene para acero, nada más es para acero. La tensión crítica es 2.810 dividido entre 1 más lambda al cuadrado entre 18.000, igual es kilogramos centímetro cuadrado. En la tensión admisible, esto es para lambda mayor a 60. Para decir que lambda es mayor, la esbeltez es mayor a 60. Aquí, tensión admisible es igual a 2.340, esto para lambda menor a 60. Ahora, si nosotros tenemos un B igual a 2,23, tenemos que esta tensión crítica había sido igual a 1.260, prácticamente casi la misma fórmula, pero para un lambda mayor a 60, esto con un factor de seguridad. Y aquí igual a la tensión admisible sería 1.050, ¿no? Entonces, no lo tengo mi calculadorita aquí. ¿No? Entonces, si ustedes afectan ese 2.340 entre 2.340, lo dividimos entre 2.23, evidentemente nos da un 1.049, ¿no? Que se los da 1.050. Ahora, para acero, por esta norma, y es una norma AIS, la norma americana, la tensión admisible es igual a 1.200 menos 0,0341 lambda cuadrado. Kilogramos. Esto es para lambdas menores igual a 120. Esta es la que usa, por ejemplo, en estos materiales de Xiao. Esta es una de las fórmulas que usa. Y ese también es para acero, área, pero es otra fórmula, ¿no? Mire, esta otra de AIS, la americana, entonces es 1.200. Ahora, esta área, su tensión admisible es 1.055 menos 0,0200 lambda cuadrado. Y mire, aquí la esbeltez tiene que ser menor a 120 para usar esta fórmula. Y para usar esta otra fórmula tiene que ser menor a 140.
Y algunos datos más, ¿no? Un megapascal es igual a 10 bares, un bar es igual a un 1,02 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? En aluminio tenemos estas otras. En madera tenemos estas otras. Podemos tener maderas cuadradas, maderas rectangulares o maderas circulares, ¿no? Entonces, generalmente tenemos aquí, combinamos, digamos, una circular y una rectangular. Podemos tomar un promedio de la esbeltez, que es el 3,73 entre LD, entre el diámetro. Ya. Y esta es la norma europea. Entonces, también aquí tenemos igual a esto, ¿no? A tensión admisible igual a 60, 1 menos 6 por 10 a la menos 7, L entre B al cuadrado, B, toda la cuarta por 10. Ah, no, no es a la cuarta nomás. Este está en un rango de 10 menor a LB y menor a 28. Entonces, ahí en ese rango se aplica esta forma. Ahora, según Euler, la tensión admisible también en este caso es de 30.000 entre L sobre D. Pero esto más o menos sería este círculo, ¿no? Esta sección circular de madera. Y aquí el rango es 28 menor o igual a L entre D. L entre D menor o igual a 40. Ahora bien, en estructuras metálicas, que ustedes van a ver también, aquí es la norma americana, ahí se define el valor de CC como la relación de esta raíz de 2pi cuadrado por módulo de elasticidad entre la tensión PC. Pero la tensión PC es la tensión, el punto de excedencia, dice, ¿no? Y esta tensión sub T, sigma sub T, es el esfuerzo de trabajo. Entonces, son con estas fórmulas que se determinan algunas se determina lo que es la tensión de trabajo. Bueno, también en algún caso hay lo que se llaman los factores de seguridad para algunos casos. Vamos a ver entonces. Aquí dice, miren, para columnas de longitud efectiva, LE y radio de giro mínimo, la norma americana ICE especifica que la longitud efectiva entre entre radio de giro o radio de inercia, esto es la esbeltez, es mayor a CC, ¿ya? Es mayor a C sub C, a ese coeficiente. Entonces, para, para este caso, ¿qué tenemos? ¿No? Dice la tensión de proporcionalidad, cuando esto es así, la tensión de trabajo es 12 pi cuadrado por módulo de elasticidad dividido entre 23, multiplicado por LE y entre el elevado al cuadrado, ¿no? Analizando la fórmula anterior, si analizamos esta fórmula anterior, se puede ver que la fórmula de Euler considera un factor de seguridad. ¿Por qué? Este 12 que estaba en el numerador lo paso a dividir entre 12, así, ¿no? 23 entre 12 es 1,92. Ya, entre 1,92. Ese es un factor de seguridad. Ahora, para LE, cuando ya es menor
El anterior era LE dividido entre I es mayor a C, es mayor a C sub C, es mayor a C sub C. ¿Qué es C sub C? C sub C no es más que la relación de esbeltez, ¿no? Aquí mismo dice, ¿no? C sub C, el valor de C sub C como relación de esbeltez. Ahora, si LE ya no es mayor, si ya no es mayor a C sub C, va a decir que es menor, entonces especifica la fórmula parabólica, dice, hay que calcular esta fórmula. Entonces, la tensión de trabajo es 1 menos esta fórmula, LE entre I al cuadrado dividido entre 2C sub C, entre la relación del T al cuadrado, todo un corchete, todo luego por el sigma PC, que es la tensión de excedencia entre el factor de seguridad, ¿no? Entonces, ahora bien, el factor de seguridad también hay que calcular. Y para calcular el factor de seguridad es dado por esta fórmula. No, está en el manual también, ¿no? En el librito que les he dado. El factor de seguridad es igual a 5 tercios más 3 por el LE entre I, dividido entre 8 C sub C, 8 por la relación de esbeltez, menos LI al cubo, dividido entre 8 también, pero en este caso la relación de esbeltez C sub C al cubo. ¿Ya? Entonces, donde el factor de seguridad es 1,92, y disminuye al aumentar la relación de esbeltez y disminuye al aumentar la esbeltez. La variación de la tensión de trabajo respecto a LE y para diferentes tipos de acero se muestra en la figura. En esta figura vemos todas las tensiones de trabajo. Vemos la curva de Euler y para diferentes columnas. Y aquí están y aquí tenemos las curvas de Euler. Y esto de aquí, las abscisas son vale decir, son las esbeltez, ¿no? Y aquí son los esfuerzos de trabajo, ¿no? Entonces, y las ordenadas son las tensiones de trabajo. Bueno, entonces, ahora podemos ver esto. Podemos ver mediante la fórmula de la norma americana, determinar la carga axial de trabajo en una columna constituida por un perfil W 360 por 122, dice. En las siguientes condiciones, dice, ¿no? Articulada en los extremos y con una longitud de 9 metros. ¿Ya? Entonces, inciso A dice articulada en sus extremos y con una longitud y 9 metros. B, extremos perfectamente empotrados y longitud de 10 metros, dice. Y C, extremos perfectamente empotrados, longitud, y sujeta lateralmente en el centro. Y sujeta lateralmente en el centro. UC, dice aquí, la tensión de excedencia, que es igual a 380 megapascales, y el módulo de elasticidad es 200 gigapascales. Entonces, esos son los datos. ¿Ya? Entonces, aquí en la misma, se ve
Aquí nos dice, hay unas tablas de perfiles que estos también les voy a ir mandando. Esto voy a subirle al Classroom. Por ejemplo, aquí, solución, parte A de las tablas B2 para el perfil 360. Aquí tenemos el perfil W360 y hay algunos datos aquí. 360 por 122. Ya, entonces, pero antes de esto, vamos a utilizar los datos que tenemos aquí, ¿no? La tensión de excedencia y, ¿qué más? El módulo de elasticidad. Entonces, esta fórmula es la relación de esbeltez. Hay que calcular esto. Sí o sí hay que calcular la relación de esbeltez para ver cuál va a ser el caso. Si el caso va a ser cuando esto es mayor o cuando es menor. Si es mayor, vamos a utilizar una sola fórmula. Si es menor, vamos a usar esta fórmula un poquito larga, pero que hay que trabajar también, hay que hallar este factor de seguridad, ¿ya? Ese factor de seguridad. Entonces, vamos a ver cuál es el caso. Entonces, miren aquí. El dato aquí es el módulo de elasticidad. Tenemos, dice 200 gigapascales, ¿no? Entonces, la tensión también del punto de excedencia es 200, claro, es 380 megapascales, y aquí está, ¿no? Por 10 a la 6, y obtenemos la relación de esbeltez, ¿no? Es la relación de esbeltez, estamos obteniendo que es un valor igual a 101,93. Pueden verificar. De todas maneras, esa es la relación de esbeltez, ¿ya? Ahora bien, tenemos la columna, que es de 9 metros, y aquí utilizamos para este 360 por 122 de tablas. Se puede ver aquí, esto es una línea, estoy recorriendo con mi ratoncito, ahí, y donde está la flechita, ahí hay valores, ¿no? ¿Qué valor requiero? Requiero el área, y requiero el radio de giro, en este caso, radio de inercia en Y. Entonces aquí tenemos la columna para el primer caso era cuando, si vemos también el tema de los casos del pandeo que tenemos, articulado, doble articulación, la longitud efectiva o la longitud reducida, vale decir que L reducida es igual a L nada más, no va a cambiar. Entonces, por eso aquí dice LE igual a L, para este caso, articulado en los extremos, o doblemente articulado. El área, estamos obteniendo de esa tablita. De aquí se ve, ustedes seguramente ven esto, pero si no, lo voy a aumentar un poquito para que se pueda ver. Yo en mi computadora veo. Ahí está. Ahorita lo voy a subir esto. Ahí está. Dice 360 por 122. Aquí está un área transversal en milímetro cuadrado. Dice que es 15.500. Y aquí tienen 63 milímetros, ¿no? Ese es el I sub Y. Entonces, con esos valores vamos a determinar entonces nosotros, vamos a determinar la esbeltez, primeramente, la esbeltez. ¿Qué valor nos dará? Vamos a ver ahorita. Entonces, esto sería, aquí está. Primero hemos calculado las relaciones
Aquí está. 142 da. Entonces, es 142, es mayor a la relación de esbeltez. Como es mayor, entonces vamos a poder calcular nosotros la tensión de trabajo. Si la esbeltez es mayor a la relación de esbeltez, C sub C, entonces aplicamos menor, aplicamos la otra, la de abajo. Entonces, esta voy a aplicar. Esta que dice 12 pi cuadrado, esa voy a aplicar. Ya, entonces ahorita vemos. Más abajito está, voy a ir bajando. Lo voy a ir disminuyendo esto, porque para que vean ustedes, lo he ido aumentando un poquito. Ya. Ya. Ya han visto esto, ¿no? Entonces aplicamos esta formulita directamente, ¿no? 200 pi cuadrado, ¿no? Va a ser igual. En la formulita decía 12 pi cuadrado por el módulo de este 200 es el módulo de elasticidad, 23, y este es el LE, longitud efectiva entre I, ¿vale? Es decir, que es la esbeltez. Ya ve, es 148. Entonces, la tensión de trabajo había sido 50,46 megapascales. Ese es para ese caso. ¿Ya? Ahora, nos vamos al otro que dice. Dice el B, el caso B en el problema. Extremos perfectamente empotrados, que dice, y la longitud es de 10 metros, dice. Un cachito. Y la longitud es de 10 metros, no quiere. Vamos a hacer esto. Ya. Ya hemos visto esto. A ver, no sé, se avanza. Avanza demasiado. Ya, empotrado. Entonces, si vemos empotrado, la longitud, quiero disminuirlo, pero no estoy pudiendo, bien, disculpas. ¿Qué ha pasado? Ya, entonces la longitud efectiva es en este caso L dividido entre 2 para empotrado. Ustedes pueden ver en el caso de empotrado, tenemos que la longitud efectiva había sido L medios, se vale decir, por longitud L medios, 0,5 de L. Entonces aquí está. Entonces tenemos 10.000, lo dividimos entre 2 y es 5.000 va a ser, ¿no? Esto es en milímetros. 10.000, en longitud sería 10 metros. Pero un metro tiene 100 centímetros, un centímetro tiene 10 milímetros, por eso que sale 10.000. 10.000, ¿no? Entonces tenemos 10.000 entre 2. 10.000 entre 2 sería 5.000 milímetros. Calculamos con esos 5.000 la esbeltez. LE entre el radio de giro, o sea, de inercia, 5.000 entre 63 nos da 79,36 para este caso. Entonces, pero este 79 es menor al C sub C, porque hemos calculado hasta el C sub C con ustedes. Hemos calculado aquí, ¿no? Perdón, era el 101,93, por eso que es menor ahora.
es menor. Voy a llevarlo esto. Ya, entonces es menor, ¿no? Entonces por eso que LE entre es menor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para aplicar, es una fórmula para hallar la tensión de trabajo. Necesariamente tenemos que calcular el factor de seguridad. El factor de seguridad. Y el factor de seguridad tenía esta fórmula que aquí la tenemos. Aquí está el factor de seguridad. Esta es la fórmula del factor de seguridad. Tenemos ya estos datos. LE entre I es 79,36, la esbeltez. Aquí 79 entre 36 al cubo. Aquí también tenemos la relación de esbeltez. Tenemos el C sub C, que era 190 que hemos calculado anteriormente. Entonces aquí el factor de seguridad nos está dando 1,90. Ahora la fórmula era esta, para hallar la tensión del trabajo. Todos son datos. LE, ya tenemos entre I, que era 79 entre 36. Aquí está. Al cuadrado. La relación de esbeltez era 101,92 al cuadrado. La tensión en el punto de excedencia es igual a 380 megapascales y el factor de seguridad que hemos hallado era 1,90. Como es 1,90, la tensión de trabajo va a ser así, haciendo operaciones, va a ser igual a 139,38 megapascales. Ahora bien, la carga axial va a ser igual a esa tensión de trabajo por el área. Si nosotros ponemos esta tensión por su área, el área está de acuerdo a las unidades, ¿no? Aquí está como eran milímetros y demás, por eso esa aplicación de 10 a la menos 6, porque el área aquí era 15.500 milímetros cuadrados, es por la conversión sale esto, ¿no? Es solamente ustedes tienen que analizar. Si hacemos esta multiplicación, esta tensión y esta área, tenemos que había sido 2.160,39 kilonewtons, ¿ya? Y empotrado, pero ya aquí dice, en el caso C, empotrado, aquí, pero y sujeta lateralmente en el centro, dice, ¿no? Si es un caso más. Y aquí tenemos, en ese caso, cuando está sujeto al centro, es una columna equivalente a decir que es empotrado y articulado, ¿ya? Por lo tanto, el caso C va a ser este. La columna equivalente va a ser empotrado y articulado, 5.000 entre raíz de 2, porque eso es para, no es empotrado, y su tensión, perdón, la longitud de 5.000, vamos a analizar solo la mitad, entonces sería 3.535,53. Eso lo dividimos entre 63 y tenemos que su esbeltez habría sido igual a 56,12, ¿no? Y la relación de esbeltez era 101,90. Anteriormente hemos visto, hemos calculado, por eso que eso es menor. 12 es menor a 101. Entonces calculamos el factor de seguridad mediante la expresión que han visto también, ¿no? Y vamos a ver cuánto nos da este factor. Se me puedo mover, que vaya. Bueno, a ver, voy a mover si mi cuadrículo es bien aquí.
Ya. Mm, ya, ya. Entonces calculamos el factor, ¿no? L I es igual a 5612, ¿no? Entonces el valor 3556.12. 5612 al cubo había sido, y esto es lo primero que hemos calculado es la segunda de 101.93. Entonces el factor de seguridad es 1,85. La tensión de trabajo, la tensión de trabajo se aplica la fórmula esta, ¿no? Esto cuando es menor, ¿no? A la relación de esbeltez, entonces vale decir que la tensión de trabajo era igual a 1, un corchete era, ¿no? 1 menos LE entre I al cuadrado, dividido entre 2, C sub C al cuadrado, se da corchetes, por la tensión en el punto de excelencia y el factor sería eso. Y aquí estamos reemplazando en la fórmula, ¿no? El L entre I es este 5612, esta es la relación de esbeltez, aquí está el 380, era dato, ¿no? Era un dato, eh, era un dato del problema, ¿no? El 380 era la tensión en el punto de excelencia. Ahora el factor de seguridad que hemos encontrado es 1,85. 1,85. Si hacemos todo este cálculo y la división entre este 1,85, tenemos que haber sido igual a 174, 174,27. 174,27. Entonces, la tensión de excelencia es 174,27 megapascales. Si hallamos ahora la carga, el P, va a ser la tensión de por esa área, y aquí tenemos que nuestro P había sido igual a 2.700 kilómetros, más que la anterior, ¿no? Entonces eso no es complicado, es bastante sencillo. Entonces, hacer esto ya es aplicar tablas, no hacemos este ejercicio que es igual. Pero sí vamos a ver este otro. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que son columnas metálicas que nos dicen elegir un perfil, dice, ¿no? HEB, utilizando el criterio AIS, el criterio de la norma americana, ¿no? Si se tiene para una columna articulado de longitud 6 metros, dice, donde se aplica una carga de compresión de 120 toneladas para una tensión admisible de 1,2 toneladas centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, el perfil que dice HB, yo les voy a dar esa tabla de los perfiles, ¿no? Entonces, no solo hay esos perfiles, hay otros tipos de perfiles, ¿no? Cuando ustedes lleven la materia de metálicas, van a tener otros perfiles seguramente, les van a dar también. Entonces, o facilitar. Eh, la idea es elegir, ¿no? ¿Qué tipo de perfil se ajusta? En este caso, a 120 toneladas. Entonces, tenemos que elegir una carga que supere esas 120 toneladas, ¿no?
¿no? Y también determinar una tensión admisible que nos permita superar esta carga de compresión. Ya, entonces, vamos a ver eso. Para eso, lo que se hace es determinar el área, más o menos el área. Entonces, ustedes saben que la tensión es igual a la carga entre el área, está, ¿no? Si consideramos el dato, el 1,2 que nos daban, 1,2 toneladas centímetros cuadrados, ¿no? La carga dice 120 toneladas, entre 1,2 da 100 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a ir a ver. Ahora, lo importante es que la elección de SP, de esta carga P, debe ser mayor a 120 toneladas. Ahí va a estar bien el perfil que elijamos. Debe ser mayor a 120 toneladas. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la tabla de perfil HB. Ahorita la vamos a ver aquí. Una partecita, ¿no? Porque el perfil es grande. Es esto. La elección se dará para un P mayor a 100, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos datos, ¿no? Dice altura, ala, espesor del ala, radios de acuerdo, dimensiones del alma, sección nominal, masa, momentos de inercia, módulo de resistencia y radios de giro o radios de inercia. Y aquí están en unidades, centímetros, centímetro y la altura en milímetros, el ala en milímetros, el espesor del ala también en milímetros, radios de acuerdo en milímetros, dimensiones interiores del alma de H sub I, todo en milímetros. La sección normal en centímetro cuadrado, dice, ¿no? La masa nominal en kilogramos por metro, nada más. Entonces, aquí el S es sección nominal, este es el área. Ahorita nosotros hemos sacado un área más o menos de 100. En nuestra tablita vemos que aquí tenemos un poquito mayor a 100, 106. Vamos a probar con 106. Y para probar con 106 de área, buscamos todos los datos que vamos a requerir. Son el radio de giro en Y, este 608. Es lo que vamos a necesitar, nada más. ¿No? En este caso, en el ejercicio era articulado. ¿Cómo es articulado? ¿Qué caso era? Si vemos en el manual, articulado, es el caso 2. Entre la longitud efectiva y la longitud reducida es igual a L. Entonces, no cambia aquí. Para la esbeltez, era longitud es reducida, vale decir que es igual a L, por eso que es 6. Como son 600 metros, perdón, 6 metros en centímetros va a ser 600 centímetros. El IE, aquí está, 608. Si dividimos esto tenemos 600 en 608, es igual a 98,68, es menor a 120. Y hemos visto que las fórmulas que podemos usar son estas, ¿no? 1200, han visto ustedes eso, hemos yeah. Entonces, tenemos 98. Menor a 120, podemos usar la tensión, ¿no? 1200 menos esta fórmula. Si hubiera sido menor a 140, digamos, hubiéramos usado otra, ¿no? Pero aquí además nos han hablado de la
en la pregunta, elegir un perfil utilizando el criterio AIS. AIS, este es en la norma americana. Y para la norma americana, necesariamente se utiliza esta. Evidentemente, pero la tensión, en este caso la esbeltez es menor a 120, aplicamos esta fórmula y tenemos que nuestra tensión, a ver, reemplazaremos. Aquí 1200 menos 0,0340 por 98 al cuadrado. Si hacen ustedes las operaciones aquí, tienen que esto es 867,94. Entonces, teniendo ese valor, hallamos el P. A ver, vamos a ver, el P va a ser esa tensión por el área, por su área de 106. Miren, aquí está. Eso. Mira, aquí está. La carga va a ser ahora esa tensión admisible que hemos encontrado por el área. El área es de las tablas, 106. Nos da 92.000.64, parece que es 92 toneladas, menor a 120, no está bien. Tiene que ser mayor a 120 toneladas, entonces debe ser otro. Puede ser el 260 o el 280, no sé cuál. Pero a ver, veamos con el 260. Si hacemos 260, son igualito que anterior, ¿no? Nos vamos a la tabla con 260. Aquí está el 260. Es 260. El área es 118 y su inercia es 659. Entonces, ya ves, esos son los datos. Calculamos nuevamente la esbeltez, 600 entre 6,91,05. Sigue siendo menor a 120, está bien. Entonces, aplicamos la fórmula de tensión admisible, 1200 menos 0,0341 por lambda cuadrada. Entonces tenemos tensión admisible igual a 1200 menos 0,0341 por 91,05 al cuadrado. Entonces hacemos que nuestra tensión es igual admisible a 917,31. Veamos nuestra carguita. Ahora, ¿cuál va a ser? Esta tensión por el área, esta tensión admisible por 118, ¿qué valor nos da a nuestra? Igual, ¿no? Mire, 917,31 por 118 nos da 108.206 kilogramos, vale decir, 108,21 toneladas. Es menor a 120, no está bien. Seguimos yendo, nos podríamos ir directamente al otro, al 280, que es el último. ¿Ya? 280 es el área, es 131, la inercia Y es 709. Y aquí está, miren. H280, la sección es en centímetros cuadrados, 131. El I sub Y es 709. Entonces, esos datos estamos copiando aquí. 131 y 709. Sin motivo he puesto el IX, nada que ver. Ya, siempre hay que trabajar con el radio de inercia en Y. Entonces, sería 600 entre 709, va a ser 84,63 menor a 120. Igual aplicamos esta expresión. 1200 menos 0,0341 por 84,60 al cuadrado sería 925,77 kilogramos centímetro cuadrado nuestra tensión. Si nosotros multiplicamos por el área de 131, evidentemente va a haber un valor de 125.205,87. 125,21 toneladas, mayor a 120. Por eso que elegimos ahora este perfil. Luego se dice, luego el valor que excede de la carga de diseño se elige el perfil HEB 280, que es de acuerdo para el caso. Nada más así, ¿no? Entonces,
Y tienen algunos otros ejercicios también en el manual. Yo quisiera que ustedes repasen, que no es complicado, es solamente usar tablas que yo les voy a facilitar, voy a poner en el Classroom para que ustedes bajen esto. Entonces, algo rápido les voy a comentar, es revisar ya las notas de los exámenes, ya podía darles, lamentablemente hay muchas personas que hay ejercicios igualitos en el 1, el 2, el 3 y el 4, no sé qué hacer en ese sentido, ¿no? Porque los mismos errores se han hecho bien, el mismo igual, está bien de los 4 en algún caso, pero han copiado ahí. Hay algunos estudiantes, no quiero mencionar sus nombres, pero hay la posibilidad de ver. Y hay otras personas, estudiantes, que han hecho por otros métodos, ¿no? Que yo mismo no conozco, no sé si hay un joven, no me acuerdo quién, pero que ha hecho un ejercicio y es un método que no lo conozco, pero bueno, no sé realmente, yo no he enseñado eso, ¿no? Entonces, tendría que hasta yo sé pasar, ¿no? Y eso probablemente hasta yo diría, pues uno consultar a alguien que de algún curso tal vez más avanzado y bueno, podría ser que se lo ha hecho, ¿no? Hasta esa una duda tengo. Pero les voy a hacer llegar las notas, transcurso de la semana. Si es mañana, lo voy a hacer, pero voy a considerar a esas personas que también ahí son igualitos, han hecho. Y están sus nombres, ¿no? Los tengo sus nombres, tal vez les haga conocer a ustedes quiénes son esas personas, ¿no? Porque eso no es bueno también que compartan, que hagan los mismos errores que tengan, ya es medio, deja mucho para pensar, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí, jóvenes. Entonces, la grabación de esto les voy a pasar también para que no, pero de todas maneras ustedes tienen esto en el manual, ¿ya? No sé si tienen alguna cosa, voy a hablarle vía WhatsApp con el delegado, que es Evo. Entonces vamos a cortar aquí, jóvenes. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ya, Está bien, Inge. ya. Bueno, entonces, buenas noches, estimados jóvenes. Hasta luego, Inge. Buenas noches.